justnaturalismo racionalista, que fue la corriente de filosofía jurídica predominante en la Edad Moderna. Por esa razón es que también se le conoce como justnaturalismo moderno. Quiere decir que estamos siempre hablando de la Edad Moderna. Por eso voy a retroalimentar algunos elementos que ya habíamos indicado en el video sobre los orígenes de la modernidad. En aquella oportunidad indicábamos que la modernidad es la negación de lo medieval, es la antítesis de lo medieval. Por ejemplo, habíamos indicado en aquella oportunidad que la Edad Media nociológicamente se fundamentaba en el dogma, es decir, su conocimiento lo fundamentaba en el dogma, mientras que la Edad Moderna se va a fundamentar en la razón. La razón pues es una negación del dogma, así como la modernidad es una negación de lo medieval. Bueno, entonces la humanidad va a emprender una nueva aventura de conocer la naturaleza, de conocerse a sí misma por medio de la razón. La razón va a ser pues la que va a protagonizar las nuevas formas de conocimiento modernas. Las nuevas formas de conocimiento modernas. Habíamos indicado en el video anterior, en el video de los orígenes de la modernidad, que la modernidad inició con un movimiento que fue el humanismo, y el humanismo se caracterizó por cambiar el eje alrededor del cual giraba el pensamiento. Esto debido a que en la Edad Media todo el conocimiento era teocéntrico, es decir, todo giraba alrededor de Dios. En cambio, la modernidad se va a caracterizar a partir del humanismo por dar un giro copernicano, y el centro ya no va a ser la teología, sino que ahora el centro va a ser el ser humano. Y esa fue la tarea a la que se dio el humanismo, que fue la primera manifestación de la modernidad. Reclamar aquella independencia del ser humano respecto de lo teológico. Y se caracterizó el humanismo por una exaltación del ser humano, una exaltación de la virtud humana, una exaltación de la potencialidad humana, pero principalmente una exaltación de la razón humana. Y se decía en el humanismo que el ser humano tenía un valor intrínseco, y que ese valor intrínseco está determinado por su virtud y por su razón, que debido a su razón el ser humano está en capacidad de conocerse a sí mismo y de emprender responsablemente el ejercicio de su vida y asumir la responsabilidad de sus actos de una manera autónoma, es decir, comparado a lo heterónomo que planteaba lo medieval, donde decía que el ser humano debía tener un comportamiento de determinada manera, porque caso contrario iba a ser castigado en el más allá. Y era en esa trascendencia del ser humano al más allá donde todo lo medieval le daba valor a la existencia humana. Es decir, el ser humano valía porque tenía ese llamado aún más allá, y ahí era donde el ser humano encontraba su valor. Y decíamos en aquella oportunidad que la vida mundana, la vida terrenal, era considerada como únicamente un obstáculo, como un tropiezo para que por medio del pecado el ser humano se perdiera esa oportunidad de tener una trascendencia celestial en el más allá, y sobre esa posibilidad de una vida
eterna es que el conocimiento medieval fundamentaba el valor del ser humano. Pues bien, el humanismo va a decir que no, que el ser humano tiene un valor intrínseco, no extrínseco, esa posibilidad de un más real, sino intrínseco. En la misma naturaleza humana vale por su virtud, vale por su razón. Decíamos que la Edad Moderna tiene su primera etapa en el humanismo, pero luego hay un segundo movimiento que va a ser el Renacimiento. El Renacimiento recoge este nombre precisamente porque el Renacimiento pretendió un retorno a la antigüedad grecorromana, que la antigüedad grecorromana, como mencionamos en aquel video, también era humanista. La antigüedad grecorromana también reconocía un valor intrínseco al ser humano, también basado en su virtud y en su razón. Entonces el Renacimiento se va a caracterizar por ese retorno a las ideas de la antigüedad grecorromana. Bueno, entonces eso va a ser el humanismo y el Renacimiento, va a ser antropocéntrico. A partir del humanismo y del Renacimiento, todas las obras dedicadas al conocimiento, como todas las obras dedicadas al arte, van a girar alrededor del ser humano, ya no alrededor de lo teológico, sino alrededor del ser humano. Por eso miren qué casualidad, hoy en el espacio que escogí de escenario para presentarles a ustedes esta clase, pues digamos me acompaña aquí el caballero de la triste figura, don Alonso Quijano, personificando a su Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo, que viene muy al dedo al tema de hoy porque el Quijote de la Mancha de Cervantes fue una de las primeras obras modernas con un contenido totalmente humanista. El Quijote de Cervantes habla de situaciones humanas, de emociones humanas, de una ética humana, es decir, ya está en toda una tónica del humanismo, aunque por supuesto esta obra es del siglo XVII y el humanismo pues empieza a finales del siglo XV. Pero aquí tenemos ya representada una obra moderna, considerada de hecho la primera obra de la literatura moderna o el banderazo de salida de la novela moderna, el Quijote de la Mancha, donde ya va a narrar ahí Cervantes situaciones totalmente humanas, humanísimas. Entonces ahí vemos ya una diferencia entre las obras que produce la Edad Moderna contrastado con las obras que producía la Edad Media, que giraban siempre en torno a temas religiosos. Acá ya no vamos a encontrar tanto de religión, sino que vamos a hablar de situaciones totalmente humanas, cuando tenemos al Quijote. A propósito, cuadro que ven ahí arriba, también es un cuadro del Quijote, pero creo que no se distingue. Bueno, entonces aquí estamos ya en presencia de la modernidad. Muy bien, entonces fíjense, ya recordamos ya elementos del humanismo, elementos del Renacimiento, que también tenemos en el video de los orígenes de la modernidad, que sería bueno le echaran otro ojo para reforzar estos temas. Pero con el Renacimiento, después del Renacimiento, habría de venir otro movimiento importantísimo de la modernidad, y que fue la revolución científica. La revolución científica, por ejemplo, explicábamos en el video la modernidad, orígenes de la modernidad, que la revolución científica empezó por cuestionar el modelo geocéntrico que proponía la escolástica medieval, y en cambio de eso propuso un modelo heliocéntrico que ya hacía como centro del sistema solar al universo y no a la Tierra, como proponía la teoría medieval. Y a partir de ahí se da, a partir del uso de la razón, y en lugar del dogma como cimiento del conocimiento, como herramienta para generar conocimiento y no el dogma, pues la humanidad descubrió nuevamente la naturaleza y descubrió también a su propia naturaleza humana con base a la razón.
con base a la razón descubre el modelo heliocéntrico, con base a la razón empieza a hacer descubrimientos en la medicina, en la biología, entonces empieza a redescubrir el mundo y la naturaleza. Y la ciencia pues empieza a ser el nuevo paradigma del conocimiento, el nuevo patrón de conocimiento, es decir, la edad moderna va a ser la era del conocimiento científico. La filosofía también empieza a desarrollarse en base a la razón, ya no en base al dogma, ya no en base a la teología, como era la filosofía medieval. Lo mismo le pasa al derecho, el derecho se va a emancipar también de lo teológico, también de lo dogmático. Y la primera vez que va a enarbolar la bandera de la independencia, de lo teocrático, de lo teológico, el derecho va a ser precisamente con esta corriente que estamos hablando hoy, que fue la del justnaturalismo moderno o el naturalismo racionalista. Pero veamos las etapas. El justnaturalismo moderno no aparece de repente, el justnaturalismo moderno aparece como una consecuencia de movimientos anteriores, como fue el humanismo, como fue el Renacimiento, como fue la Revolución Científica. Los tres tuvieron mártires, hubieron pensadores humanistas que por enarbolar la bandera del ser humano, pues, fueron reprimidos severamente y hasta ejecutados por la Inquisición. Igual hubieron brillantes renacentistas que fueron ejecutados por la Inquisición, lo mismo que próceres de la ciencia moderna, como fue el caso de Copérnico, de Galileo Galilei, que también tuvieron que enfrentar al tribunal inquisidor, fueron condenados por la Inquisición por enarbolar la bandera del humanismo, por enarbolar la bandera de la razón. Pero ya cuando llegamos a esta época del naturalismo moderno, pues ya esa época de la martirización del conocimiento ya estaba bastante aplacada. Más o menos coincide con la época del ingenioso Hidalgo Quijote de la Mancha, cuando aparece el naturalismo. Aparecen las primeras ideas naturalistas modernas por primera vez en Holanda, con un pensador cuyo nombre fue Hugo Grocio. A su vez, Hugo Grocio es el padre del derecho internacional público moderno. Fue el primer naturalista. Él también hablaba de la razón, de la dignidad humana, de los derechos inherentes a la naturaleza humana. Posteriormente van a venir otra pléyade de los naturalistas modernos, dentro de los que podemos destacar a Thomas Hobbes, un inglés, otro inglés que fue John Locke, o un suizo que fue Juan Jacobo Rousseau, un francés que fue Montesquieu, también hubieron varios alemanes como fue Pundendorf, Immanuel Kant, Baruch Spinoza. Pues ellos fueron una pléyade de filósofos del derecho que cimentaron y construyeron esta corriente de pensamiento que fue el naturalismo moderno. El naturalismo moderno. El naturalismo moderno también se conoce como naturalismo racionalista. Y ese nombre se debe a que fundamentaba la esencia del ser humano o la esencia de la dignidad humana en la razón. Claro, esto debido a que el humanismo, el Renacimiento y principalmente la revolución científica ya habían sentado a la razón como la que iba a llevar el timonel de la humanidad en la edad moderna, ya no más el dogma. Ahora era la razón la que iba a dirigir a la humanidad. Entonces, digamos, el naturalismo moderno no hace más que positivizar, no hace más que formalizar, no hace más que ponerle camisa jurídica a esta idea de que la razón iba a ser dirigida por la humanidad. Bueno, eso en cuanto al adjetivo racionalista. Pero el nombre justnaturalismo, esa palabra naturalismo,
también se basa en que la humanidad ahora iba a estudiar al mundo y a la naturaleza. Ya no iba a dedicarse a estudiar más el más allá y averiguar cuestiones de personalidades celestiales, sino que iba a estudiar, a centrar su estudio en el mundo y en la naturaleza. Y el instrumento que le va a servir para escudriñar todas esas entrañas, todas esas causas y efectos que se dan en la naturaleza, iba a ser precisamente la razón como instrumento para conocer el mundo y la naturaleza. Por eso es que el nombre de este justnaturalismo racionalista, porque está invocando esas dos grandes categorías de la modernidad, que van a ser el mundo y la razón. Conocer el mundo a través de la razón. Por eso no es casualidad que esto se llame justnaturalismo racionalista. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a las ideas centrales del justnaturalismo racionalista. Fíjense que el justnaturalismo racionalista va a estar en sintonía, acuérdense que estamos hablando de la modernidad, va a estar en sintonía con la ideología de la clase social que va a impulsar la modernidad, que va a ser la burguesía. Y el justnaturalismo racionalista va a estar entonces en sintonía con los nuevos descubrimientos de la modernidad y con los avances de la modernidad. Ya vimos, por ejemplo, el uso de la razón para conocer al mundo. Entonces, por esa razón es que el pensamiento justnaturalista también va a coincidir con lo que posteriormente va a ser la ilustración. La ilustración. Por ejemplo, dentro de los pensadores del justnaturalismo que mencionamos algunos que fácilmente se identifican con la ilustración. Por ejemplo, en la ilustración inglesa encontramos a un John Locke, en la ilustración francesa encontramos a Montesquieu y por adopción también a Rousseau. En la ilustración alemana, pues eso era hablar de Immanuel Kant, de Spinoza y de Pudendorf. Entonces, digamos, estos van a ser pensadores ilustrados. Y la ilustración pues va a ser una ideología que va a recoger la nueva perspectiva del mundo y de la modernidad, pues de la élite que va a promover todo el desarrollo de la modernidad, que va a ser la burguesía. Bueno, por eso no es casualidad que estos movimientos de la ilustración del justnaturalismo moderno posteriormente le vayan a dar origen a otra corriente de pensamiento, esta vez ya no jurídico, sino político, que va a ser el liberalismo. Así que vemos que hay una concatenación entre estas corrientes, ¿no? Justnaturalismo moderno, ilustración y liberalismo. Son como cadenas de un mismo eslabón que va a ir conduciendo los progresos políticos y políticos de la humanidad a través de la modernidad. Y estos a su vez no aparecen solitos por generación espontánea, sino que vienen también de una concatenación anterior que viene amarrada con los eslabones del humanismo, el Renacimiento y la revolución científica. Entonces vemos cómo el desarrollo de la historia no son acontecimientos independientes, sino que hay una concatenación de avances que establecen vínculos muy estrechos entre cada uno de estos hitos o acontecimientos. Bueno, pues el justnaturalismo moderno ya vimos que recoge los ideales de la burguesía y pues en el video del absolutismo o en la clase del absolutismo explicamos que el absolutismo, que la burguesía se enfrentó con el absolutismo, tuvo una confrontación con el absolutismo. Entonces por eso no va a ser casualidad
que el naturalismo moderno también va a enfrentar al absolutismo. Y por su adjetivo moderno, tampoco es casualidad que el naturalismo moderno vaya a enfrentar a lo medieval, vaya a enfrentar a la escolástica. No es casualidad que vaya a ser también una especie de refutación de lo medieval. Bueno, entonces, de este modo, vamos a entrar de lleno a la teoría más representativa del naturalismo moderno, que es la teoría del contrato social, que suele atribuírsele por antonomasia a Rousseau, porque su obra cumbre, su obra maestra, lleva el título precisamente de contrato social, pero en realidad encontramos ideas contractualistas muy definidas, muy desarrolladas desde Thomas Hobbes, que fue escrita a unos 150 años que el contrato social de Rousseau. Así que no vamos a ir viendo las diferentes ideas contractualistas que pudo haber tenido Hobbes, sus diferencias con la de Locke y las de Rousseau y las de Kant, sino que vamos a tratar de ver los denominadores comunes y presentar una teoría general, digamos, del contrato social. Fíjense, la teoría del contrato social nos va a poner claramente tres temas sobre la palestra. Nos va a hablar de un estado de naturaleza, nos va a hablar de un contrato social, nos va a hablar de un estado civil. Por este estado civil es que la obra maestra, la obra cumbre de John Locke se llama Un ensayo sobre el gobierno civil, se refiere a este estado civil. Bueno, entonces, todos los autores del naturalismo moderno que desarrollan esta teoría contractualista nos van a hablar que el estado de naturaleza era un estado preestatal, es decir, era un estado en el cual era un estado en el cual el Estado, valga la redundancia, no valía. Era una situación de la convivencia humana en sociedad que no estaba organizada por el Estado, sino que los seres humanos vivían en un estado natural, preestatal, por eso se llama estado de naturaleza. Bueno, y dentro de las características de este estado de naturaleza, pues vamos a ver que todos los seres humanos vivían en un estado de libertad ilimitada. Y por ese estado de libertad ilimitada, cada quien podría hacer lo que se le daba la gana. Porque el libre albedrío era una especie de soberanía personal de cada quien, que no conocía ningún límite. Cada quien podía hacer lo que quisiera. Entonces, significa que cada quien tenía también derechos ilimitados y prácticamente ninguna obligación ante los demás. Entonces ese era el estado de naturaleza, Quiere decir que en ese estado de naturaleza pues existía una condición de igualdad entre todos, porque todos tenían la misma cantidad de libertad, toda la libertad que quisieran. También, entonces vemos ahí que hay condiciones de igualdad y condiciones de libertad. Pero había un problema, porque este hecho de que no existiera un Estado y que cada quien hiciera lo que se diera la gana, significaba que cada vez que surgía un conflicto entre los particulares, este se iba a resolver de manera directa entre los particulares. Es lo que en aquellos cursos de teoría general del proceso nos enseñaban como autocomposición, autotutela, es decir, cada quien se administraba la justicia por su propia mano. Eso era el estado de naturaleza. Bueno, entonces,
eso genera un gran problema, porque cada quien resolvía el problema, cada quien resolvía las diferencias con otros semejantes en base a los criterios de la venganza privada, o sea, la justicia por la propia mano. Y normalmente se ejercía una represión violenta que siempre iba más allá de las proporciones del daño recibido, es decir, el daño que se causaba como retribución por un mal recibido de un semejante siempre era un mal que iba mucho más allá del bien que se había recibido, es decir, siempre había una desproporcionalidad entre el daño causado y la pena infligida por la justicia de la propia mano. Entonces eso generaba un caos, una guerra de todos contra todos. Y eso era el estado de naturaleza, así muy resumido. Pero dicen estos pensadores naturalistas modernos que la humanidad fue iluminada por la razón. Imagínense, aquí entra en escena la razón, por eso se llama el naturalismo racionalista. Y por eso la razón va a ser el sujeto alrededor del cual va a girar la modernidad con toda su filosofía y su ciencia. Fíjense, aquí entra en escena la razón para iluminar a aquella debacle que era el estado de naturaleza, aquella guerra de todos contra todos, y la razón va a tratar de ordenar ese caos. Y los seres humanos, por el uso de la razón, se dan cuenta que si continúan en ese estado de naturaleza, por esa violencia con que se resolvían los conflictos, pues se dan cuenta que la humanidad iba a terminar autoextinguiéndose a sí misma. Entonces, por ese dictado de la recta razón, deciden organizar la vida humana en sociedad. ¿Y organizarla de qué manera? Organizándola mediante el otorgamiento de un pacto social, de un contrato social. Un contrato social, donde se va a negociar una vida humana civilizada, moderna. ¿Y qué van a negociar en ese contrato social? En primer lugar, van a negociar renunciar al derecho a ejercer justicia por su propia mano y entregar ese poder de dirimir conflictos entre particulares al Estado. También van a renunciar a una libertad ilimitada. Van a conservar la libertad, o sea, no van a renunciar a su libertad, pero sí van a renunciar al libertinaje. ¿Por qué? Porque dentro de ese contrato social van a negociar que van a regir la vida humana, la conducta humana en sociedad en base a leyes, pero esas leyes van a salir del consenso, y lo establecido en esos consensos va a ser un límite a la libertad individual. Entonces van a renunciar un poco de libertad, no a toda la libertad, van a conservar todavía la libertad. Otra cosa a la que no van a negociar, a la que no van a renunciar en ese contrato social es a la igualdad. Van a conservar su derecho a igualdad. Todos los seres humanos son iguales por naturaleza, son libres por naturaleza, pero son iguales por naturaleza. Tienen la misma condición de racionalidad, las mismas facultades intelectuales. Entonces son iguales desde el punto de vista de la razón. Entonces van a conservar su igualdad. Tampoco van a renunciar a la propiedad. Van a renunciar a su derecho a hacer justicia por la propia mano y se lo van a entregar al Estado. Entonces, por la vía de ese contrato social, se va a pasar del estado de naturaleza al estado civil, es decir, el estado organizado en base al Estado, es decir, el estado organizado en base a la Constitución, que va a ser el contrato social, y en base a las leyes, que va a organizar la conducta o la vida humana en sociedad. Ese va a ser el estado civil. Bueno, entonces, fíjense cuáles son todas
conclusiones que se desprenden de esta teoría del contrato social. En primer lugar, es una afrenta directa al absolutismo, porque el absolutismo sostenía que el poder de los reyes era de origen divino y que por eso era absoluto, y por eso decían que el rey estaba superior a la ley. La teoría del contrato social refuta de una manera muy elegante eso y dice que no, que el poder no viene de Dios, que el poder viene del consenso de todos los seres humanos que deciden entregar parte de su libertad para que se convierta en el poder del Estado, en la soberanía del Estado. Es decir, el pueblo es el que le da origen al Estado y el pueblo es el que le entrega parte de su libertad al Estado para que se convierta en el poder del Estado. Es decir, no hay tal origen divino del derecho de los reyes, sino que en realidad el poder del Estado viene del pueblo, imagínense. Una manera muy refinada de decirlo, una manera muy racional y muy filosófica de decir eso y de refutar al absolutismo. La otra conclusión que se deriva de esta teoría del contrato social, que aquí hemos sintetizado muy a la carrera, es que es la idea de la igualdad, que esto le va a dar en el trasto a la idea que se tenía en la Edad Media de la sociedad. La sociedad medieval era una sociedad donde las diferencias y los privilegios estaban decretados. O sea, era una sociedad donde la división y la jerarquía de las clases sociales era lo que fundamentaba, incluso jurídicamente, a la sociedad. Era una sociedad que reconocía privilegios a la nobleza y a la iglesia. Y eso va a continuar también en el absolutismo. El absolutismo también le va a reconocer privilegios a la monarquía, a la aristocracia y al clero. Pues en esto tuvieron mucho que ver la guerra de los 30 años, porque en la guerra de los 30 años, pues otra vez volvió a tejer alianzas entre los reyes que habían logrado emanciparse del poder del Vaticano, pero ahora con la guerra de los 30 años vuelve a tejerse alianzas entre las iglesias locales y principalmente la católica y las monarquías nacionales. Bueno, pero el asunto es que esta teoría del contrato social dice que todos los seres humanos son iguales. O sea, no hay por qué reconocer privilegios de la nobleza, o del clero, o de la monarquía. Naturalmente todos somos iguales, porque todos tenemos el mismo uso de razón, o la misma biología natural. Entonces, ¿por qué hay diferencias? Pero va a proclamar esa teoría del contrato social la igualdad. Va a proclamar la libertad, porque dice que el ser humano es libre por naturaleza. Dice que la libertad es anterior al Estado y que es inherente al ser humano. Entonces, por eso cuando el Estado se crea, el ser humano va a conservar su libertad igual. Que la libertad era algo que el absolutismo no reconocía. Por ejemplo, ya dijimos que esta teoría del naturalismo pues era muy afín a los intereses de la burguesía, y la burguesía perdió toda su libertad de hacer negocios con el absolutismo. Ahí está en el video del absolutismo, pueden volver a repasar ese video para comprender mejor estas nociones que aquí solo estamos enunciando. Entonces, otro corolario de esta teoría del naturalismo es de que de ahí sale la idea moderna de constitución, de que la constitución le da origen al Estado, por ejemplo. De la constitución nace del consenso, que no es una imposición de un monarca, sino que nace del consenso del pueblo. O sea, el origen popular de la constitución viene del contrato social. ¿Y qué es eso sino una expresión de democracia moderna? Que el pueblo tiene que darse a sí mismo su propio gobierno, su propia manera de organizar la vida humana en sociedad. Entonces la idea de la democracia también encuentra su asidero ahí, en la teoría del contrato social. Entonces, esta idea del justnaturalismo moderno, como dijimos antes, no es otra cosa más que la transmutación jurídica de lo que había sido el humanismo, el Renacimiento y la Revolución Científica. Es traducir todo eso en lenguaje jurídico y empezar a construir el derecho a partir
de estos nuevos criterios de modernidad. Y digamos eso viendo en el retrovisor del carro, no viendo para atrás lo que pasó antes del naturalismo, pero viendo para adelante, estas ideas naturalistas también le dan origen a la idea moderna de los derechos humanos, por supuesto, pero también le van a dar origen al liberalismo, el liberalismo político. También ahí vamos a encontrar que va a tomar elementos del liberalismo económico, pero este naturalismo también va a inspirar la revolución inglesa, la revolución estadounidense y la revolución francesa. Va a ser, digamos, lo que va a aportar las ideas para esas revoluciones. También va a inspirar ideológicamente a los movimientos de independencia de Iberoamérica, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante hablar de naturalismo. Bueno, gracias por su atención.